Bien, estamos en el distrito de Conchucos, hoy día 13 de septiembre de 2025. Tenemos la presencia del doctor Ricardo Paredes Basal, con quien vamos a conversar en estas tierras ancachinas. Y bienvenido a Radio Conchucos. Te agradezco muchísimo por la entrevista. Saludo a mi pueblo por la festividad del Señor de Ánimas y a mi pueblo donde he nacido. Y digo a las personas, los sus ciudadanos, que los amo y respeto mucho. Usted es netamente conchucano, nacido en Conchucos, sus padres son conchucanos. ¿Qué significa Conchucos para usted? Conchucos, hay un proverbio africano que dice, los hombres llevan zapatos en vez de raíces, pero las raíces de Conchucano en mí son muy profundas. Y creo que de todo conchucano que ha nacido en este pueblo, lleva a su pueblo como una bandera. Donde esté, yo he vivido en África, en Asia, he vivido en América Central, en Europa vivo actualmente. Y siempre soy un conchucano y como conchucano. Aunque mi trabajo difiera de todos los conchucanos, porque trabajo mentalmente, siempre estoy pensando en mi país, en mi pueblo. Y Conchucos ha sido un referente para mí, no solamente histórico, sino un referente vital para mí. Usted salió de Conchucos, hemos estado verificando su biografía, ha estudiado en principales universidades y también hoy en día dicta cátedra en diferentes universidades del mundo. Sí, he dictado cátedras en tres continentes, en África, en Europa y en Asia. He sido profesor en Makerere University de Uganda, en la Universidad de Ghana, Universidad Nacional de Ghana, en la Universidad de Ouagadougou, en Burkina Faso. He sido catedrático invitado en la Universidad de UNAM, la UNAM de México. Eh, he trabajado en Perú en varias universidades también, en San Marcos, la Villarreal. He fundado la Escuela de Filosofía. He trabajado también como profesor en la Cantuta, profesor invitado. He sido asesor de programa de becas. También he sido presidente de la reforma educativa. Eh, Eso en cuanto a trabajos intelectuales o como, como profesión, profesionales. Usted ha escrito muchos libros, dentro de eso hay algunos que nos llaman la atención, por ejemplo, como La plaga humana, Los cholos al poder, entre otros. Sí, he publicado 24 libros, entre ellos 10 opúsculos, que son libros pequeños, sobre ideas concretas, eh, y considero a mis libros los más importantes, quizá en cuanto a la política, sea el libro Los cholos y el poder, el análisis del poder, el análisis filosófico del poder, la plaga humana, que es, me di cuenta cuando vivía en Asia, cómo la gente laboraba incansablemente destruyendo el mundo. Y vi que el ser humano se muestra como parásito, un parásito racional, que actúa inteligentemente para saquear el mundo, como si no fuera parte de este. Entonces me vi obligado a hacer una teoría filosófica sobre la destrucción humana de la Tierra, es decir, de las condiciones vitales.
También he publicado un libro vital que es La filosofía de la vida. ¿Qué es la vida? Me di cuenta que ni filósofos ni científicos pudieron saber o dar a conocer qué la vida es. Porque ellos decían, estudiaban a los seres vivos, y yo me di cuenta que la vida no era lo que los seres vivos eran. O sea, la vida no está en los seres vivos. La vida es como una fuerza, como un mecanismo propio de la naturaleza misma. Es decir, que el ser vivo no engendra a los seres vivos, sino que es la materia, las condiciones físico-químicas y las leyes de estas las que generan a la vida. Me di cuenta por un sentido simple, me di cuenta que la luz, por ejemplo, no está en un foco, no está en el foco, no está en el sol, que el sol no produce la luz, que el foco tampoco produce la luz, que la electricidad es un producto de la naturaleza, un producto de las composiciones de la materia, de las reacciones y de los mecanismos de las leyes de la materia. Esto ha Dentro, sido vital. dentro de sus obras, nosotros particularmente, siempre hemos tenido inquietud de hacerle dos preguntas con respecto de este libro. Cuando los cholos tomen el poder, digamos, habrá algunos cambios tal vez estructurales. Y ya nosotros hemos tenido algunos presidentes, si se puede decir, cholos. No ha cambiado mucho la realidad del país. ¿Cómo es ese poder del cholo que, digamos, va a llevar a Ya, otro nivel a nuestra nación? mi libro Los cholos del poder nace en, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, y yo publico este libro por primera vez el año 2000. La idea, para contradecir la idea de Arguedas, Arguedas decía que este país es un país de todas las sangres, es decir, de blancos, japoneses, de chinos, de árabes, de incas y de cholos. Y no es así. Este país es de incas y de cholos nada más. Los demás son extranjeros. Este país es de cholos. Sus hijos, los hijos de los incas. Descendientes también de mezclados con españoles. Eso en el aspecto de que, digamos, por la cantidad de población, Somos casi el 90% de la población. pero sin el ¿Sí? poder. Sin el poder. El poder fue, el Perú aún conserva un poder colonial, un poder que los españoles hicieron, un poder que arrebataron al imperio del Tahuantinsuyo. Los cholos y los incas jamás hemos construido con nuestras propias manos el poder. Entonces yo vi esta deficiencia y escribí mi libro. Es un libro que ha influenciado mucho en el Perú. Se ha publicado más de 100 ediciones de él. Muchos de los presidentes que han sido elegidos con el poder de los cholos y de los incas, me quisieron nombrar ministros 5 veces, pero yo rechacé porque la preeminencia la doy al pensamiento, a la filosofía. Con ello yo puedo ayudar más a mi pueblo que siendo ministro o una autoridad nacional. La inquietud también es que hemos escuchado a algunos intelectuales que no les cae bien esta palabra del cholo, porque según dicen los españoles, que lo consideraban, lo llamaban cholo al perro. Bueno, eso es ignorancia, porque, y es ceguera. Ignorancia en el sentido de que podría tener una derivación de cholo, de perro o de chusma, ¿no? Pero cholo actualmente lo usamos públicamente y en términos totales. Decimos el cholo sotil, el cholo vallejo, ¿no?
nosotros mismos nos llamamos cholos. El cholo, es decir, el cholo ha pasado a ser una categoría política. ¿Y qué es una categoría? Es la descripción de un hecho o de una aceptación gramatical. Y como categoría es un instrumento político. El concepto cholo no es peyorativo para nadie, implica nuestra mesticidad, el ser mestizos de incas con españoles o con otras razas, implica el aspecto cultural, es decir, la mesticidad de, de las lenguas, de las costumbres, implica la mesticidad además mental, es decir, las creencias, las religiones, la simbiosis entre las creencias de nuestros antepasados con las creencias de los europeos, como el catolicismo, por ejemplo. Es decir, el término cholo es global, globaliza todo esto, el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto racial. Y no podemos estar en contra de eso. Y yo estoy en contra, dije, del concepto todas las sangres, porque ahí aceptamos que nos gobierne un japonés, que nos gobierne un judío como Kuczynski, que nos gobierne un árabe, como Argentina gobernó Menem, o Ecuador, Bucarán, o El Salvador Bukele, que es también un árabe. Y no, esto implica que despreciemos a nuestra propia raza como nuestros gobernantes. Elegir a un blanco es no elegirnos a nosotros mismos, es despreciarnos a nosotros mismos. Y yo estoy en contra de esto. Estoy en contra de que un cholo dé un voto a un japonés o a un extraño. Así como estoy en contra en conchucos mismos que un conchucano no gobierne en la municipalidad o la comunidad. Esto no debe suceder, no es necesario, no es bueno. Lo vemos ahora. El actual alcalde no hace muchas obras para los conchucanos, porque él mismo no es conchucano. Entonces yo llamo a la unidad conchucana para elegir a nuestro propio alcalde. Para poder sintetizar, ¿qué va a pasar que los cholos tengan el poder? Ya, eso es muy claro. Para mí es muy claro y quiero hacerlo claro para todos. Una cosa es un cholo en el poder, un cholo, y otra, el poder de los cholos. Es decir, no hemos organizado un poder nacional que sea cholo e inca. Es decir, no hemos forjado la unidad nacional y el espíritu nacional. Esta es una necesidad vital, puesto que sin esta entramos en dictaduras como esta de la Boluarte, o en pretensiones políticas como esta de Keiko Fujimori y otros payasos como de payasos y de gente o de ricachones que no tienen ningún arraigo en la población, pero que sí tienen plata y quieren gobernarnos como a sus instrumentos, tal como hicieron los españoles en tiempos de la colonia, o los criollos cuando los colonistas se fueron. El Perú, desde San Martín y Bolívar, ha sido una patria gobernada por criollos descendientes en su mayoría de españoles y de europeos. Estos han sido terratenientes, se adueñaron de las tierras, fueron ministros, fueron sacerdotes, fueron generales, fueron jueces, fueron catedráticos, fueron diputados y senadores, y gobernaron a los cholos y a los incas como a sus esclavos o a sus siervos.
Esto tenemos que cambiar en el país. Necesitamos un poder de los cholos, es decir, un poder que sea nuestro, de nuestra raza. Necesitamos un poder nacional que necesitamos autogobernarnos. Entonces, para eso, digamos, se tiene que concientizar esta gran mayoría de provincianos, si se quiere. Exactamente. Quisiéramos pasar a otro punto también que tenemos la inquietud es que usted ha estudiado la filosofía y produce, por ejemplo, muchas obras al respecto. Todos los que entienden la filosofía o están dentro de ellas ven el mundo un poco, una tendencia hacia el materialismo. Usted participa activamente en estas actividades patronales, que es esencialmente religiosas, al Señor de las Ánimas. ¿Usted cómo le entiende la filosofía y el cristianismo en sí o en este aspecto de la cultura conchucana? Confucio decía que el respeto a los mayores, el respeto a las creencias, es el principio de una unidad, es el principio de la unidad social. Yo no puedo despreciar las costumbres de mi pueblo, porque despreciaría su unidad. Y yo quiero que si mi pueblo es católico, que respetemos esa unidad hasta el final, que luchemos contra las sectas, contra los mormones, los protestantes que vengan aquí. Porque no es buena para la unidad de nuestro pueblo, no es buena para la unidad política de nuestro pueblo, no es buena para la unidad espiritual de nuestro pueblo. Cuando el pueblo no tiene una unidad política y religiosa, es un pueblo blando que tiende a desaparecer, es pobre generalmente. Algo que quiera alcanzar a nuestro pueblo peruano, payasquino o conchucano. Saludo, hermanos, su efervescencia. El Perú está en crisis políticamente, pero económicamente está dando pasos brillantes. Está progresando económicamente mucho. Y esto parece una contradicción, pero para mí es nada más que el esfuerzo nacional de nuestra raza, de nuestro pueblo trabajador, nuestra simbiosis histórica con los incas, con esos grandes emperadores, con nosotros. Yo les quiero decir, hermanos, nuestro país, en nuestra tierra ha nacido un imperio. Nosotros hemos sido un imperio, nuestros antepasados han sido imperialistas, han tenido un imperio. Siéntanse imperialistas, siéntanse que podemos dominar todo. No hay nada malo en esto. Nosotros hemos dominado antes que los yanquis a América. Antes que vengan los colonialistas, nosotros hemos tenido un poder continental. Hemos armado de todo lo que nos honramos ahora, de Machu Picchu, por ejemplo, eso lo han construido los incas, nuestros antepasados. Siéntanse orgullosos, poderosos. Aspiren a una unidad social, a una unidad política. Respétense a ustedes mismos. Hagan partidos políticos, vótense a ustedes mismos. Para Gracias. Terminar, solo queremos una palabra. ¿Ya? ¿Qué significa para usted el Señor de las Ánimas? Es para mí es Conchucos, es el espíritu, es la unidad de Conchucos. El Señor de Ánimas es el que amalgama el espíritu, la fe y las creencias de los conchucanos. Y ahí está su poder. Conchucos ha sido una comunidad poderosa gracias a su unidad religiosa, a su devoción al Señor de las Ánimas.